tal? Sean bienvenidos a Senado Noticias en su edición central cuando son las 20 horas con 1 minuto. Nos sintonizamos como siempre para saber el resumen de las principales informaciones legislativas que marcaron esta jornada, día miércoles 9 de mayo. Soy Betsabe Fuentes, estos son los titulares de hoy. Comisión de Constitución solicitó informe financiero al Ejecutivo por indicación sustitutiva al proyecto que modifica la ley antiterrorista. El gobierno presentó indicaciones al proyecto de ley de fármacos 2 que busca reducir los precios y permitir la venta en supermercados. Sala del Senado rechaza proyecto que busca derogar la ley seca durante las elecciones. La iniciativa había sido aprobada por la Comisión de Gobierno. Comenzamos las informaciones con la noticia del momento que tiene relación con la decisión que ha tomado Contraloría esta tarde respecto al aborto en 3 causales, específicamente a la objeción de conciencia. Específicamente, Contraloría ha anunciado ilegal el protocolo que ha aplicado el Ejecutivo en cuanto a la objeción de conciencia de los médicos. Esto porque, según dice la página web de Contraloría, es porque establece que el Ejecutivo no puede establecer este tipo de protocolos, ya que todos los establecimientos públicos de salud deben acatar la orden de poder tomar y convocar la función del Estado en cuanto a atenciones de salud. De esto hay reacciones varias. El Ejecutivo ha dicho durante esta jornada que va a cambiar el reglamento específicamente sobre este punto muy importante del aborto en 13 causales. Hubo reacciones durante esta tarde aquí en el Congreso Nacional. Las pasamos a escuchar. Como gobierno no compartimos la decisión, pero comprometidos con el Estado de Derecho y con el rol que corresponde a las instituciones del país, acatamos el dictamen. El protocolo que dictó este gobierno y también el que dictó el gobierno anterior se fundaron en la norma legal que expresamente señala que estas materias deben ser reglamentadas por protocolo. Creemos que la Contraloría ha actuado correctamente, ha señalado que el decreto del Ministerio de Salud es ilegal y por tanto lo que corresponde ahora es que se deje sin efecto. Ahora se abre un nuevo debate. Es respecto de aquellos médicos que trabajan en el servicio público de salud, si pueden o no ejercer su derecho a objeción de conciencia. Vamos a pedir una reposición a la Contraloría. Yo creo que vamos a entregar nuevos antecedentes, vamos a insistir en el punto y estamos absolutamente convencidos que la objeción de conciencia de todo el personal sanitario que interviene en una prestación médica que debe estar garantizada por el Estado, y coincidimos en aquello, puede realizar una objeción de conciencia. Ahí estábamos con la información del momento respecto a la objeción de conciencia en cuanto al aborto bajo 3 causales. Seguimos avanzando en otras materias porque durante esta jornada la Comisión de Constitución del Senado conoció las mociones respecto al proyecto que pretende modificar la ley antiterrorista. El presidente de esta instancia legislativa, el senador Francisco Huenchumilla, advirtió al Ejecutivo que llegó a esta instancia para presentar una indicación sustitutiva que podría ser inadmisible. ¿Por qué? Lo revisamos en el siguiente informe. En marzo, el presidente Sebastián Piñera anticipó que modificaría la ley antiterrorista. El anuncio se produjo luego de que el Ejecutivo presentara su primera querella por los ataques incendiarios ocurridos en Vilcún y Lautaro el mes pasado. En ese momento se dieron las primeras luces de un cambio a la actual legislación. El Ejecutivo busca materializar estos cambios con una indicación sustitutiva presentada a 2 mociones que se refundieron y cuyos autores son los senadores Andrés Alamán, Francisco Chaguán, José García Ruminot y los ex legisladores Alberto Espina y Valdo Procuriza, que sustituyen el texto que determina las conductas terroristas a fin de dar mayor protección a la ciudadanía y fortalecer la paz social. En ese contexto, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, llegó a la Comisión de Constitución para hacer presente la indicación que incluye, por ejemplo, una nueva definición del tipo penal del terrorismo, la figura del terrorismo individual, la incorporación de técnicas investigativas y medidas de protección de identidad. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Constitución, el senador Francisco Huenchumilla, advirtió que la propuesta puede ser declarada inadmisible si es que el Ejecutivo no presenta el informe financiero respectivo, pues los cambios propuestos irrogarían gastos y se debe aclarar cuáles son las fuentes de financiamiento. Además, el presidente de esta instancia considera que la iniciativa es inconstitucional desde su origen, pues contempla una serie de materias que serían de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Lo que sucede es que a esta altura de la tramitación, yo como presidente de la Comisión de Constitución no tengo facultades para declarar esa moción a estas alturas del debate inadmisible. Eso debió haberse hecho cuando esa moción ingresó
a la Cámara Alta en su debido momento. Eso no se hizo, pero yo la hice presente al señor ministro de que se está construyendo una ley antiterrorista en base a un antecedente inconstitucional. Por una situación de deferencia hacia el Ejecutivo, le dimos plazo para que en la próxima sesión traiga el informe de Hacienda. Si el ministro no trae el informe del Ministerio de Hacienda, yo voy a declarar inconstitucional el proyecto del Ejecutivo. Para el ministro Chadwick, el informe de Hacienda no sería necesario, puesto que el plan del Ejecutivo incluiría exclusivamente el uso de recursos y protocolos ya existentes en las instituciones dedicadas hoy en día a la lucha contra la delincuencia. Pero tras lo solicitado por la comisión, se acordó suspender el debate hasta conocer un detalle de los gastos. Tuvimos una conversación sobre ello, sobre si el proyecto podía o no generar gastos. A juicio del Ejecutivo, a juicio del Gobierno, no tenemos involucrado gastos, pero precisamente como la voluntad y se dio una muy buena voluntad entre la Comisión y el Gobierno para facilitar la tramitación del proyecto, la próxima sesión en que vamos a seguir viéndolo, vamos a traer el informe financiero para efectos de demostrar a la Comisión lo que hemos afirmado en el día de hoy. De catalogarse inadmisible el proyecto, el Gobierno deberá evaluar si presenta uno nuevo o qué camino seguirá. En el intertanto, la Comisión de Constitución del Senado está a la espera del informe financiero que solicitó. Y cambiamos de tema, nos vamos al trabajo de hoy de la Comisión de Ética y Transparencia, que ha dicho que va a revisar todos los protocolos aquí de esta corporación del Senado respecto al acoso callejero, al acoso sexual específicamente. Está tan en boga este tema y se lo preguntamos ya en vivo y en directo a nuestra periodista Valeria Cabello. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Betsabe? Muy buenas noches, y claro, porque para hoy estaba citada la Comisión de Ética del Senado para hablar diversos temas. De hecho, fueron 3 puntos los que se abordaron, se reunieron los senadores para poder conversar de aquello. Uno de ellos, por ejemplo, fue un tema de fideicomiso ciego a petición de un senador que pidió extender el plazo. Esto es algo que aseguraron se va a analizar. Además, se informó acerca de la entrega de los informes de la Fiscalía del Senado respecto a la declaración de todos los senadores de intereses y también de patrimonio. Pero sin duda el tema que tú anunciabas y que fue uno de los más importantes que se conversó durante esta jornada, que fue uno que surgió producto de la solicitud del presidente del Senado, el señor Carlos Montes, y que dice de relación con la actualización de los protocolos en el Senado respecto al acoso sexual y también al acoso laboral, porque según señala el senador, estos muchas veces son aspectos que son vinculantes y que están relacionados. Es por eso que él solicitó que se haga una revisión del actual reglamento, porque existe un apartado en el reglamento interno del Senado que habla sobre el acoso sexual, pero él señala que es algo que se tiene que ir actualizando, porque recordemos, en los últimos tiempos ya ha salido en los diferentes sectores, en las diferentes áreas, también a nivel nacional, sobre diversos casos de acoso sexual y también de abusos sexuales. Por eso que también se da la necesidad de poder actualizar estos protocolos. Durante esta sesión, la Comisión de Ética, de hecho, su presidente informó que va a ser una materia que se va a tratar. De hecho, van a recabar antecedentes sobre esta materia y sobre todo información de otros parlamentos que ya tengan un protocolo relacionado en el tema de acoso sexual. Los quiero invitar ahora a que escuchemos parte de las declaraciones de esta materia. Nosotros tenemos que prever esto, tenemos que tomar medidas preventivas y además educativas. En ese sentido, le he pedido a la Comisión de Ética que revise las normas que se establecieron en el año 2007 respecto a acoso sexual y lo que haya respecto a acoso laboral, de tal manera de actualizarlo y a partir de eso hacer una acción educativa dentro de todos los que trabajan acá, parlamentarios y no parlamentarios. Nuestros protocolos de cómo actuar frente a denuncias de acoso sexual. Respecto de los senadores, nosotros no tenemos ninguna normativa y nos ha parecido, a raíz de esta petición del presidente del Senado, urgente la necesidad de que tengamos un protocolo de cómo se actúa frente a una denuncia eventual. No nos ha ocurrido nunca hasta aquí, pero frente a una denuncia que pudiera ocurrir, como digo, ojalá no ocurra nunca, pero de que un senador es acusado de acoso sexual.
Claro, hasta ahora, a la fecha, existe un caso que se investigó también acá al interior del Senado, que tiene que ver con unos funcionarios. Fue un caso que ya está resuelto, pero no existen, eso sí, antecedentes que relacionen, por ejemplo, a senadores que estén involucrados en este tipo de hechos. Es por eso que señalan los parlamentarios que es necesario que se actualicen estos protocolos para evitar este tipo de hechos y además para saber cómo actuar en el caso de que se presenten este tipo de casos acá al interior de la corporación. Muy relevante, Valeria, este tema, que se actualicen los protocolos no solo a nivel nacional y de las distintas instituciones. Te decía al inicio, el acoso callejero, pero también el acoso sexual y laboral, y que también este protocolo se corrija y se normalice aquí en nuestra corporación. Valeria, que tengas muy buenas noches. Buenas noches. Los invito ahora a revisar senado.cl, información legislativa de lo que se debatió hoy en la sala de sesiones. Revisamos algunos proyectos de ley. Uno tiene relación con la ley seca. Revisemos qué pasó hoy en la sala de sesiones con senado.cl. Desestiman proyecto que proponía fin a la ley seca en días de elecciones. La sala rechazó esta tarde la norma que además regularizaba la designación de vocales de mesa para que sean los miembros de partidos políticos que participen de esta elección primaria, los que, a juicio de algunos senadores, es inconstitucional. Así que una normativa que se rechaza no puede continuar en su tramitación. Estaba en primer trámite, no va a continuar en la tramitación aquí en el Senado, por lo menos hasta un año. Sí puede presentarse un proyecto muy similar en la Cámara de Diputados. Vamos a otras materias porque a la Comisión de Salud llegaron las indicaciones que va a presentar el Ejecutivo respecto al proyecto sobre Ley de Fármacos 2. Son importantes indicaciones que van de la mano en poder reducir los precios de los medicamentos y también vender en los supermercados sin receta. Todos los detalles en el siguiente informe. Una serie de medicamentos podrán ser comprados sin receta médica e incluso estarán disponibles en los pasillos del supermercado. Esto si se concreta el anhelo del gobierno que, con apoyo transversal de algunos senadores, presentó una serie de indicaciones al proyecto de ley de fármacos. El objetivo es el mismo: cómo reducir los precios de los medicamentos, que muchas veces le angustian la vida a nuestros compatriotas y especialmente a los más vulnerables, a los que tienen enfermedades crónicas y a los adultos mayores. Para conseguirlo se dispondrá de un sitio web, tufarmacia.gov.cl, que ya cuenta con un comparador de precios y donde encontrar el medicamento más barato. Por cierto, los precios de mercado y de la cadena productiva deberán ser informados al Ministerio de Salud y al Instituto de Salud Pública. Además, se permitirá el fraccionamiento de los medicamentos desde el laboratorio. Y yo espero que se tramiten con celeridad estas indicaciones que permiten avanzar, por ejemplo, en el fraccionamiento. A usted, cuando va a comprar un medicamento, puede ser que el médico le haya dicho, este antibiótico tómelo por 7 días, pero la caja que le venden tiene 10 pastillas y tiene que pagar 3 adicionales. Nosotros estamos resolviendo esto con el fraccionamiento desde el laboratorio, en el caso en que la farmacia no tenga las condiciones adecuadas para fraccionar los medicamentos. El proyecto también contempla que la Central Nacional de Abastecimiento pueda suscribir convenios con farmacias privadas, las que, por su parte, no podrán ofrecer incentivos a sus trabajadores para vender medicamentos más caros a los clientes. 20:14 en Senado Noticias. Siempre conocemos mucho más de nuestros legisladores. En esta ocasión, el senador Alejandro Navarro, que nos conversó sobre temas varios, actualidad. ¿Qué piensa sobre la decisión, por ejemplo, de Contraloría hoy sobre el aborto en 3 causales y la objeción de conciencia, las prioridades legislativas, lo que piensa respecto a los proyectos relevantes de su región, la región de Los Ríos? Esto y más en la siguiente entrevista de nuestro periodista Julio Escobar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva sección de entrevistas. En esta oportunidad estamos junto al senador Alejandro Navarro. Senador, le damos la bienvenida. Gracias, Julio, por la invitación. A tu disposición. Senador, durante esta legislatura le ha tocado la misión de presidir 2 comisiones. Antes usted me contaba, no le había ocurrido estar presidiendo justamente vivienda y transporte. Me gustaría abordar un poco en la Comisión de Vivienda cuáles son los temas que se han estado debatiendo. Usted está muy interesado justamente en varios temas. También se ha recibido al ministro para poder ver cuáles son sus prioridades para esa comisión. Hasta ahora, un tema fundamental que incluso ha motivado el acuerdo de un viaje en sesión oficial de la Comisión de Vivienda a Iquique es el de las cooperativas de vivienda.
hemos tenido una estrecha relación con el Ministerio de Economía, donde está el control, regulación y fiscalización de las cooperativas, expresamente a petición del senador Jorge Soria, y vamos a viajar a Iquique para conocer el funcionamiento de las cooperativas de vivienda, que pueden ser cerradas o abiertas, y es una modalidad nueva a la cual pueden acogerse los comités de vivienda o todo grupo que quiera postular a un programa de vivienda del gobierno o a un programa también privado. Creo que es de sumo interesante, porque en este caso de las cooperativas de vivienda cerradas, con el solo objeto de obtener una vivienda, pueden tener su propia égis, es decir, se constituyen también como el elemento central para el desarrollo de las acciones, tanto el diseño, búsqueda de terreno e incluso la elección de la empresa constructora, y conforman una posibilidad, en mi opinión, de mayor fiscalización que los actuales comités de allegado. Por tanto, hemos abierto un debate que esperamos hacer público sobre el funcionamiento de las cooperativas, porque el cooperativismo, muy alicaído en Chile, en opinión de los miembros de la comisión, puede retomarse con mucha fuerza. Es decir, en materia de conseguir la vivienda, las cooperativas pueden ser una opción para mucha gente que quiere obtener vivienda, no necesariamente con subsidio del Estado, sino clase media, que puede tener un crédito bancario, pero que necesita una forma de organizarse para conseguir ese objetivo. Senador, ¿es histórico esto de que haya una sesión de comisiones en una región distinta a la de Valparaíso y a la metropolitana? ¿Es algo nuevo? A ver, depende básicamente de los miembros de la comisión, del presidente. Yo creo que es muy necesario que las comisiones vayan a regiones. Creo que es muy necesario que exista una mayor relación, cercanía, acercamiento entre los senadores, el Senado y la ciudadanía. Yo incluso propuse un proyecto de ley que espero reactivar, de que los senadores tengamos audiencias públicas para la ciudadanía, que se haga un listado durante todo el año y que a un senador le corresponda una vez o una vez y media brindar 3 horas de su tiempo para escuchar a los ciudadanos que quieran hacer un planteamiento al Senado. En este caso, la Comisión de Vivienda va a Iquique, vamos a convocar a todos los interesados a participar, Cámara Chilena de la Construcción, Colegio de Arquitectos, pero principalmente la gente organizada en cooperativas. Hay más de 49 cooperativas constituidas en el proyecto Lobitos, que es un proyecto que busca establecer una nueva ciudad rumbo hacia el norte de más de 30.000 habitantes, porque Iquique ya quedó chica, no puede crecer habitacionalmente para ningún lugar, y el sistema cooperativo garantiza mucha participación ciudadana. Senador, en la Comisión de Transportes, ¿cuáles han sido un poco los temas que se han tratado y sus prioridades también de proyectos que puedan haber o de temas que les gustaría desarrollar en esa comisión? A ver, todavía la ministra Gloria Hood no ha marcado ninguna iniciativa, la hemos invitado a participar se han refundido 28 proyectos de ley de mociones parlamentarias de distinto alcance en un solo proyecto de ley misceláneo. La ministra ha estado de acuerdo, son todos proyectos en primer trámite y estamos comenzando su discusión, tales como exigencia de chaleco reflectante para los ciclistas durante la noche. 2, establecimiento de la facultad de que se pueda doblar a la derecha cuando sea posible y factible, aún con luz roja. Eso posibilita destrampar y activar el tráfico en muchos lugares. 3, ratificar la prohibición de fumar conduciendo en la ley del tránsito. 4, el establecer que cuando hay manejo temerario, es decir, cuando un conductor adelanta, hace maniobras que ponen en riesgo la seguridad de los otros vehículos, haya una infracción gravísima y se faculte además mecanismos de denuncia para que la ciudadanía pueda denunciar a ese conductor temerario para hacerlo cambiar de conducta. Y lamentablemente los vemos a diario. Hay también iniciativas que buscan establecer un mejor control del tránsito a través de, más bien, mayor seguridad del tránsito, de la prohibición de las carreras de automóvil y la sanción también como infracción gravísima y el retiro de la licencia de conducir a quienes practiquen carreras nocturnas clandestinas. Entiendo, no están sancionadas actualmente. No están sancionadas, salvo que vayan en exceso de velocidad. El parte es por exceso de velocidad. Se establece una sanción para los organizadores, los que organicen estas carreras nocturnas que ponen en riesgo la seguridad de quien transita por esas vías, particularmente carreteras, durante la noche. Y por tanto, recoge
un conjunto de aspectos de esta naturaleza sanciona también la fuga. Cuando hay un accidente y se fuga, aumenta la penalidad. Tú sabes que cuando hay un accidente que involucre a un peatón y el automóvil no lo atropella y abandona el lugar de los hechos, no puede ni siquiera cobrar el seguro de accidente. Es decir, hay un doble daño que allí se produce. Senador, seguramente también es un tema propio de la zona a la que usted representa. Hoy día en la Comisión de Zonas Extremas se decidió oficiar al Ejecutivo pidiéndole definiciones respecto al tema portuario en cuanto a la inclusión de los alcaldes en el directorio de las empresas portuarias, también a si es que efectivamente va a haber una tributación o alguna fórmula para que efectivamente las ciudades puertos reciban parte de todo lo que dejan, ¿no es cierto?, los puertos para la economía nacional. ¿Usted estaría de acuerdo con que justamente el gobierno avance en esa iniciativa? A ver, la realidad nos indica que las ciudades puertos han debido sufrir la consecuencia de una expansión sin considerar su naturaleza propia, es decir, ciudades puertos. Y esto ha llevado a una contradicción permanente entre el desarrollo portuario y la propia ciudad. Valparaíso es el mejor ejemplo de ello. En mi región, el puerto de San Vicente, el puerto de Liquén, incluso el puerto de Coronel, lo que genera su instalación y expansión es una alteración de la vida urbana, porque no hay ninguna relación. Participar en el directorio, el municipio participa, me parece una medida extraordinaria, pero lo principal para las ciudades puertos sigue siendo de que hay una autoridad nacional portuaria que no existe. Uno cuando quiere conversar con alguien que determine el crecimiento portuario en Chile, va al Ministerio de Transporte y te dicen, no es un tema mío. Va al Ministerio de Obras Públicas, Obras Portuarias, y te dicen que no es tema tampoco de Obras Públicas. Hemos abierto un debate a fin de poder establecer la existencia de una autoridad portuaria nacional que regule la instalación y desarrollo de puertos en Chile, a fin de poder ordenar la sana coexistencia entre el puerto y la ciudad. Senador, por último y muy breve, ¿cómo recibe este fallo de Contraloría que finalmente rechaza el protocolo de la ley de aborto? Me parece que la Contraloría ha actuado en derecho. Tú no puedes modificar la ley por vía decreto. Y cuando tú estableces que puede haber objeción de conciencia en un hospital público, estás limitando el derecho del ciudadano, el derecho a la salud, que es un derecho constitucional. Es decir, la objeción de conciencia, el sistema público no puede ser ejercida, y menos aún si efectivamente no hay una alternativa para ese ciudadano que no puede ir a una clínica privada si es que hubiera objeción de conciencia en un hospital público o en un centro público de salud. Senador, le damos las gracias por haber estado con nosotros y haber conversado sobre este tema tan relevante. A vuestra disposición. El senador Alejandro Navarro, quien debatió sobre varios temas relevantes con nosotros, temas muy de actualidad también. Nosotros ahora los dejamos con la programación de TV Senado. Ahí estábamos con la entrevista de nuestro periodista Julio Escobar con el senador Alejandro Navarro de la región del Biobío. Usted la puede repetir en nuestro canal de YouTube, pero además este fin de semana a través de TV Senado. Soy Betsabe Fuentes, con esto me despido. Están a disposición de ustedes todas nuestras redes sociales para que sepa de la actividad legislativa diariamente. Que tengan muy buenas noches.